Ya vamos a terminar este capítulo, esta aventura de descubrir nuestra libertad interior. Espero que haya sido de su agrado, espero que les haya dejado sobre todo la presencia de Dios en sus vidas y sobre todo la presencia y la apertura a esa libertad interior. Quisiera en este último tema simplemente hablar de lo más importante, de todo lo que hemos hablado durante estas 6 pláticas, estos 6 momentos de poder conversar con ustedes. Más de ser un monólogo, espero que esto se haya prestado para que ustedes puedan platicar entre ustedes y yo lo pueda platicar con ustedes desde la cámara. La primera cosa que hablamos era precisamente de la libertad interior. La libertad interior es ese espacio interior que todos tenemos nosotros, que precisamente les di un ejemplo de ese hombre que se llama Bosco, que lo secuestraron, pero jamás le secuestraron su libertad interior, su mundo interior. Y teniendo esa libertad interior, fue capaz un día de liberarse precisamente de la depresión y de esas 4 paredes. Hablamos que para que esa libertad interior, ese espacio interior que nosotros tenemos, se pueda tomar tiempo y lugar y precisamente lo podamos vivir, se llaman las virtudes teologales: la fe, la esperanza y la caridad. Les daba el ejemplo de Eti Gelesum, de una mujer que no era católica, simplemente con la gota del Padre Nuestro fue capaz de sobrellevar todo lo difícil que fue un campo de concentración y decir: admiro a Dios, admiro al hombre. Y también hablamos que para realmente ser libres y tener una libertad interior, tenemos que aceptar precisamente aquello que nosotros no hemos podido elegir. Hay muchas cosas en nuestra vida que hemos elegido, pero la gran mayoría son cosas que no hemos elegido, que tienen que ver mucho contigo mismo, con tu propia miseria. También la dimensión de los demás es una cosa que nosotros no hemos elegido. El prójimo, tus papás, la ciudad donde tú vives, a veces tú no la has elegido, porque tú naciste allí. Y también, lo que también vamos que aceptar muchas veces es precisamente, como te decía, aceptarte a ti, aceptar el mundo que te toca vivir y también aceptar toda la realidad que son tus familiares, toda esa gente que te acompaña, pero que posiblemente un momento de tu vida te pusieron a hacer un daño. En el segundo capítulo hablamos sobre la aceptación de ti mismo. Para poder tener una libertad interior tenemos que aceptarnos a nosotros mismos y aceptar una realidad que para Dios nuestro Señor es especialmente grata. Cuando tú te reconoces pecador, Dios nuestro Señor tiene una agarradera. Precisamente cuando tú te has dejado llevar por el poder, por el placer y el dinero, si te reconoces que eso está mal y que es algo que ofende a Dios y te reconoces pecador, Dios nuestro Señor te levanta a la altura de sus mejillas y te acerca sobre todo a su cara y podemos ver el rostro del Señor. También tener en cuenta que Dios te acepta tal como tú eres, con todo tu pasado, con todos tus pecados. Dios nuestro Señor no es un paparazzi, Dios no se escandaliza, Dios no hace comidilla precisamente de todo lo que te ha pasado en tu vida. Por eso podemos tener una gran confianza en Dios nuestro Señor. Eso es precisamente el que nosotros podamos vivir con esa libertad interior. Cuando te aceptas a ti mismo, cuando aceptas tus miserias, pero también aceptas la misericordia de Dios. En la tercera parte de esta campaña hemos hablado de la aceptación del sufrimiento y te quisiera pedir de manera muy especial que no fueras como las avestruces, que ante el sufrimiento, ante los problemas, ante aquello que te hace tener un dolor, un sufrimiento, no pongas la cabeza en un hoyo, sino que tienes que afrontarlo, aceptar el sacrificio y vas a ver que de alguna manera vas a estar realmente viviendo. Huir del sacrificio es realmente que te metas en otro sacrificio. La vida tiene sacrificios. Te dije, no hay que ser masoquista, no hay que estar como que buscando sacrificarme. Más bien, asume aquellos sacrificios que te da la vida y precisamente vas a sacar de ello algo positivo. Te decía que el sufrimiento es algo positivo. Precisamente nos saca de la mediocridad, precisamente nos hace muchas veces mirar al cielo, abrirnos a Dios. Por eso te digo, el sacrificio
tiene mucho de positivo. Te abre Dios y te abre el prójimo. ¿Cuántas personas que sufren, enfermos, realmente te los encuentras personas bondadosos? Realmente una vez me tocó estar en la ciudad de Madrid y descubrir una familia que la señora estaba enferma y aparte tenía 2 hijas que por una vacuna mal puesta tenían todas sus piernas atrofiadas. Las niñas se movían por el suelo. Y me sorprendía que esa señora tenía una gran alegría, hasta que yo, que no soy muy, pues en mi primer encuentro con alguna persona, de estar preguntándole muchas cosas, le dije: señora, ¿por qué es usted tan alegre? Y me dice: padre, si Dios me lo dio, Dios me va a ayudar cómo vivirlo. Y no por eso puedo ponerle mala cara a estos tiempos difíciles, a estos momentos de ver estas 2 hijas precisamente que se mueven por el suelo. La verdad, su sonrisa, su vida era impactante. Tenía una gran sonrisa. Por eso, descubre lo bueno del sufrimiento. Recuerda que también con el sufrimiento, Dios nuestro Señor va filtrando como una coladera donde se va quedando lo valioso de tu vida. Y sobre todo, Dios nuestro Señor va haciendo como en la Sagrada Escritura. Dios prueba la plata en el crisol porque quiere que se pierda toda la escoria. Los minerales, sobre todo los elementos preciosos, muchas veces están combinados con otras cosas. Y Dios nuestro Señor, lo dice la Biblia, aquello lo empieza a calentar, lo funde y quiere que salga toda la escoria. Y sobre todo quiere purificar muchos de nuestros pensamientos y muchos de nuestros deseos. Quiere que tengamos aquellos pensamientos que nos llevan al cielo y también quiere tener que esos deseos también nos lleven al cielo, pero que también nos lleven hacia los demás. Ya por último, bueno, ya casi por último, en la cuarta parte de esta parte de la que estamos hablando, nos hablaba que también aceptáramos a los demás. Especialmente tenemos que tener cuidado de una cosa. Siempre que vemos a los demás, somos muy prontos en hacer juicios morales, en ponerle la etiqueta: esa persona es mala. Nos dice el Evangelio, y me dice mi conciencia que no puedo poner yo etiquetas. Tengo que conocer más a las personas, conocer su carácter, su manera de ver las cosas, su cultura. Tenemos que conocer sus valores para realmente poder juzgar a los demás, porque muchas veces ponemos etiquetas muy rápido. También, en el momento que nosotros queramos perdonar, te invitaría a una cosa, que pensaras en algo. Tú muchas veces has sido perdonado y tú tienes muchos errores también. Te lo aseguro que cuando tú quieres perdonar y te comprendes a ti como un sujeto que necesita mucho de perdón, lo rezamos en el Padre Nuestro, lo has rezado muchas veces. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Muchas veces le pedimos a Dios nuestro Señor que nos ayude a perdonar. Si quieres perdonar, compréndete a ti mismo y vas a ver que vas a comprender las debilidades y los sufrimientos que te han llevado a ser otros. También te dice que pongas mucha atención, porque nuestro vacío interior a veces es el que se refiere ante el sufrimiento. Es decir, ¿a qué me refiero? Si tú tienes un vacío interior y tienes un sufrimiento, normalmente ese sufrimiento va a hacer mucho más daño en ti, porque no hay nada dentro. Está vacío tu corazón, solo se va a llenar de maldad. Si hubiera amor, darías amor. Eso rebotaría, te afectaría un poco, pero pronto saldrías adelante. Mucha gente habla del sufrimiento, habla de las cosas malas, precisamente porque no tiene nada que hablar en su vida. Nuestro quinto capítulo de esta campaña que hemos analizado y que hemos visto y que nos hemos podido platicar y compartir es sobre las virtudes teologales, pero en el día a día, en ese minuto cero que empieza de tu vida cuando te levantas, rezas, que desayunas, te vas a trabajar. Precisamente cómo pueden entrar esas virtudes teologales, fusionarse en tu vida y ser algo de lo cual tú vas viviendo y no sea simplemente pensamientos piadosos que te vienen cuando quizá vas a misa, cuando quizá te pasa algo malo, sino que vaya siendo algo, una compañera de la vida. Y yo te decía que tengas especialmente cuenta de una cosa: las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad son una fuerza. Lo vimos. Decir virtud
es hablar de fuerza. Dios te dando una fuerza especial. Es como una turbina especial para que te eleves, dejes la tierra y veas las cosas como las águilas desde más arriba. Ahí se mira todo mucho más grande, mucho más completo. Cuando miras la vida como mira el águila o la miras con esa altura que Dios te da, precisamente miras el total de las cosas. Tu sufrimiento no es solamente un valle de lágrimas, se convierte en una escalera hacia la eternidad. También te decía que el Espíritu Santo trabaja en nosotros. Va haciendo un trabajo que va pasando como un rosario de los misterios de gozo, de luz, y luego va pasando el dolor, y luego va terminando con la gloria, que nos va dando la valentía. Igual que San Pedro. San Pedro tuvo la iluminación de ser un elegido por Dios, pero también tuvo el dolor de las lágrimas de la traición, pero descubrió la mirada de Dios en medio de su traición. Ojalá que tú también descubras la mirada de Dios cuando pecas, cuando caes, para que no te desesperes. Y también le dio su Pentecostés, ese momento que le confirmó en su fe, en su esperanza, y se decidió a vivir del amor. Y no solamente se dio ante la espada, ante las amenazas de muerte, sino que se convirtió en ese primer papa que dio la vida por sus ovejas y por Jesucristo. También hablamos de esa fogata. Ojalá que te dejes abrazar por el amor de Jesucristo y empieces a iluminar a los demás. Fúndete con Jesucristo, agarra su amor, deja que te abrace, deja que pueda ser luz de las naciones y sobre todo luz en tu casa, en tu familia y sobre todo que seas tú, tu propia conciencia y tu presencia de Dios se convierte en un faro para seguir a Jesucristo. Precisamente, ya para acabar, vamos a hablar de lo que fue nuestro último 6º capítulo, sobre la ley y de la gracia. Que no te dejes llevar por la ley de la carne, que la ley de la carne simplemente te va a conducir por lugares extraños, lugares ajenos, lugares contaminados, lugares radiactivos, lugares donde tú no te vas a encontrar bien, porque no estás en el ambiente. Y es precisamente esos impulsos de la carne, el vivir del poder, del placer y del dinero. Mucho egoísmo disfrazado de orgullo. También te decía que hay que evitar vivir de la ley por la ley, sernos cristianos que estamos midiéndonos a nosotros mismos y vivir con una gran perfección todo y decir, yo me voy a salvar porque he hecho muchos méritos, porque voy a misa, porque me confieso, porque hago todas las cosas bien, no mato como otros dicen, no fumo, no tomo, y pensar que por eso me voy a salvar. Dios nuestro Señor te invita que precisamente eso que estás viviendo se convierte en un momento donde tú vivas la fe y la esperanza y la caridad. No la ley por simplemente cumplir las cosas. En ese momento que tú vives los mandamientos, que vas a la misa. ¿Cuántas personas hay en misa que precisamente están como los muertos? Su cuerpo presente, pero su alma completamente ausente. Allí no hay fe, ahí no hay esperanza, tampoco hay caridad. Simplemente acompañas un rito, pero no acompañas a Jesucristo desde que te pone en la presencia de Dios en el nombre del Padre y hasta que te dice, pueden ir en paz. Y te vas en paz y llevas la paz a tu casa, a tu familia y tú vives en paz. También te decía que para realmente saber amar hay que dar y recibir gratis. Dar gratis supone que tú tienes que de alguna manera no esperar que te den algo a cambio. No esperar que todo lo que tú hagas tienes el derecho de que alguien te retribuya el bien. Nosotros damos sin esperar nada a cambio. Y tercero y segunda cosa que te decía, muy importante, el también aprender a recibir gratis. Recuerda que cuando tú recibes algo, tienes confianza en esa persona y también tienes humildad. Para recibir de Dios nuestro Señor todo lo que Él nos da, tenemos que tener confianza, tenemos que tener precisamente muchísima humildad y decirle al Señor, ¿a quién iremos si tú eres el único que tiene palabras de vida eterna? Decídete a ir a por el Señor, por ese Señor que nos dice,
nosotros, la Santísima Trinidad, estamos especialmente afectos a ti. Tienes una gran estima. Ninguno de estas criaturas que has hecho son privilegiadas o son mis preferidas, pero todas ellas ejercen en mi corazón una gran preferencia. Que Dios te bendiga y ojalá que estas palabras, estas cosas que te he dicho, este libro que te he podido transmitir, sean especialmente un lugar y sean un planeta interior que puedas tú descubrir, donde precisamente Dios nuestro Señor quiere llenarte de su amor y quiere demostrarte que por encima de lo que te pasa, por encima de lo que tú eres, por encima de todos tus sufrimientos, por encima de todo lo que te han hecho los demás, tú tienes una libertad interior. Que Dios te bendiga y te bendigo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.